Shalom, hermanitos, ¿cómo están? La paz del Señor sea, como siempre les digo, sobre sus casas, sobre sus vidas, sobre sus familias. Hermanos, qué semana esta que pasó, ¿no? Qué semana impresionante, tremenda, hermanos, el accionar del Señor, el accionar del Espíritu Santo. Y la que viene, ni nos imaginamos la que viene, lo que va a ser. Hermanos, Dios es bueno y para siempre, dice su palabra, es su misericordia. Así que hermanos, vamos a comenzar. Vamos a ver un salmo, pero primero vamos a comentar algo, ¿no? En principio, ¿cómo ha sido tu día hoy? ¿Cómo ha sido tu día? ¿Te sentiste impaciente? ¿Te sentiste ansioso? ¿Te sentiste afligido? Preocupado, perturbado, atacado por espíritus inmundos, atacado por un sinnúmero de razones que no te dejan conciliar el sueño. Sabes que el Señor siempre llega a tiempo, eso lo sabes, Él siempre llega a tiempo, Él siempre cumple lo que prometió. Nunca deja de llegar en hora y nunca deja de cumplir las promesas que hace. Este es el momento preciso. Hablaremos sobre el Salmo 40. Miren, el salmista David es inspirado por el Espíritu Santo, ¿sí? En el Antiguo Testamento la palabra de Dios muestra que el Espíritu Santo de Dios venía sobre David y dice que Dios ponía la palabra de él en su boca. Tremendo, hermanos. Así es que David escribía, cantaba, ministraba con una profundidad tremenda, ¿sí? David era un rey, era un sacerdote, era un juez, era un profeta y hasta Pedro lo llamó el patriarca. Increíble. David vivió una vida llena de pasión por agradar a Dios, ¿sí? Y estar siempre en constante búsqueda de Él, ¿sí? Sabemos que cometió muchos errores, grosos errores, pero eso es lo que hace grandes a los hombres y mujeres de Dios. Y usted me dirá, ¿cómo? ¿Cometer errores lo hace grande? No, 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 lo que los hace grande, como el caso de David, lo primero que hicieron fue reconocer su pecado y postrarse delante del Señor con corazón contrito, humillado y especialmente arrepentido. Hermanos, y no se quedaron allí, siguieron buscando, aunque estaban caídos, pero el Señor los levantó porque lo buscaron con corazón contrito y muy arrepentidos. Hermanos, para que el Señor los restaure por medio del perdón que solo Dios lo puede proveer. Pero este salmista vivió una vida constantemente buscando de cómo agradar a Dios, cómo obedecerlo. Aprendió muy bien a tener una dependencia absoluta con el Señor, ¿sí? Constante en la dirección del Espíritu Santo. En todas sus batallas, dice, siempre consultaba a Dios y esperaba la respuesta del Altísimo. Consultaba, hermanos, algo hermoso para aprender. Consultaba a Dios antes de cualquier circunstancia, antes de cualquier batalla, y dice que esperaba la respuesta del Altísimo. Nunca actuó por su cuenta. A tener en cuenta, ¿no? Siempre para tomar acción en lo que él iba a hacer, simplemente se rendía ante el Señor y esperaba la respuesta. Eso tenemos que aprender nosotros. Esa es la clave para vivir una vida espiritualmente exitosa en el Evangelio y en cualquier otra actividad. Asegurémonos de que Dios está dirigiendo aquello que queremos hacer y no nosotros. Que sea Él el que toma el control de nuestra vida y no nosotros.
Si aprendemos a rendir nuestras vidas y consultar a Dios antes de accionar, antes de movernos, hermanos queridos, seremos personas en constantes victorias. ¿Escuchaste, hermano? El éxito no se define porque ganemos dinero, no. El éxito es que acostarnos teniendo la paz del Señor, la satisfacción que hicimos lo que a Dios le agradó. Eso es el éxito, hermanos, de nuestra vida. Entendiendo que no vivimos para vivir una vida loca, no, sino a vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Si aprendemos estos principios, mi hermano, mi hermana, viviremos satisfechos con la vida que tenemos y en un constante crecimiento en la presencia de Dios. No es tan difícil vivir en victoria, pero, claro, tenemos que buscar al Señor, cumplir su voluntad y lo único que hay que hacer es consultar a Dios, esperar la respuesta y vivir según Él te haya encomendado, ¿sí? Es clave para tener un constante crecimiento en el Señor, un constante desarrollo con el Espíritu de Dios. Tenemos que para todas las cosas, mi hermano, mi hermana, primero orar, depender de lo que Dios dice, luego accionar, movernos, ¿sí? Así que vamos a compartir este salmo, es el Salmo 40, ¿sí? Y vamos a hacer una breve introducción al salmo, después vamos a seguir con él. Pareciera que David redactó este salmo en ocasión de su liberación por el poder y la bondad de Dios que tuvo para con él, ¿no? De alguna aflicción lo libró, por supuesto, ustedes ya saben, que lo tenía muy mal. Es probable que se encontrara bajo un estado de turbación, hasta diría mental, acusado por su propia conciencia de semejante pecado que había cometido y del desagrado que Dios tenía contra él por dicho pecado. Entonces David primero hace mención del favor de Dios al librarlo de su grave aprieto y le tributa, dice la palabra, alabanzas con gratitud. Eso lo vemos del verso 1 al 5. Segundo, habla proféticamente de la obra de Yeshua, de la redención por medio de Yeshua, versos 6 al 10. Y por último, en tercer lugar, ruega, dice, a Dios por favor y gracia para él y para sus amigos. Hermanos, tremendo, del verso 11 al 17. Y ahora sí, vamos a leer los 3 primeros versículos que dice la palabra: pacientemente esperé a Yahweh. ¿Escuchaste? Pacientemente esperé a Yahweh. Y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, dice la palabra, y temerán y confiarán en Yahweh. Y claro, muchos le verán y temerán y verán el testimonio de lo que Yahweh hace. Lo primero que menciona David es la paciencia. Entonces, hermanos, primer punto, a tener paciencia. Para vos, va para mí, va para todos. A tener paciencia. Y segundo, a esperar en Dios, no en otra cosa, no en tu sabiduría, no en la sabiduría de fulano, no. A esperar en Dios. Él nunca se equivoca, Él siempre llega en horario. La paciencia es una virtud que viene a través de muchos procesos, ¿no? Dios nos da ese fruto cuando aprendemos a sobreponernos por encima de lo que hoy podemos estar viviendo.
No nos impacientemos, no nos pongamos ansiosos, hermano, hermana. Terminaremos mal. Terminamos perdiendo oportunidades que Dios quiere que tengamos. Un ejemplo, el rey Saúl recibe la orden del profeta Samuel que le dice, espera, le dice Samuel a Saúl, al rey. El profeta le dice, espera a que yo llegue, porque yo ofreceré el holocausto antes de ir a la batalla. Dice la Biblia que Saúl se desesperó. Veía que pasaba el tiempo, que Samuel no llegaba, y entonces tuvo miedo, tuvo ansiedad, tuvo preocupación, se creía que el ejército enemigo estaba encima, y entonces, ¿qué hizo? Él mismo ofreció holocausto. Gravísimo error del rey Saúl. Él no había sido asignado para eso. La ley decía en ese momento, él no era como sacerdote para hacer el sacrificio. Su sacrificio no iba a ser recibido. Hermanos, porque Dios no lo había ungido para hacer eso, sino que él estaba ungido como rey, no para ofrecer holocausto. Pero, no tuvo paciencia de esperar a Samuel y cometió un error de ofrecer él el sacrificio, y ese mismo día el Señor terminó de destituir su cargo, lo sacó de rey y apartó su presencia para siempre. La falta de paciencia fue lo que no lo dejó, terminar su reinado, y además su falta de obediencia. Es muy importante, mi hermano, mi hermana, tener paciencia y saber y confiar. Lo que Dios dijo de tu vida se va a cumplir, porque Él lo que dice lo cumple. No te impacientes a causa de la prosperidad de los otros, de los impíos, dice la palabra. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor, en ruego, en súplica, en oración. Dios quiere que seamos personas pacientes. Es lo primero que presenta el salmista. El salmista dice, estaba en un hoyo, las cosas no me estaban saliendo bien, estaba desesperado, pero pacientemente esperé a Dios. Esperarlo donde había un contexto terrible, un calor tremendo, lodo, desesperación, donde las cosas se iban de las manos. Era muy difícil. Pero David dijo, en medio de mi proceso, en medio de esta angustia, de este tremendo caos, de estar en el hoyo de la desesperación, él, primero, tuvo paciencia y segundo, esperó a Dios. Causas claves para obtener la victoria. David fue a pelear con los sirios, con los filisteos, con los que se le cruzaban por delante y vencía siempre. Consultó a Dios y le dijo, espera, le dijo Dios, que yo, en un caso, ¿no?, de una batalla, para que veamos realmente cómo David obedecía a Dios. Espera, le dijo el Señor, a que se mueva el árbol y produzca un sonido. Entonces, cuando vos sientas el sonido, ves que el árbol se mueve, entonces vos avanzá, que yo te entregaré a tus enemigos en tus manos. Qué tremendo, hermanos. Él, David, esperó la señal de Dios porque sabía que era certera, que había verdad, para luego avanzar y tener la victoria. Hermanos, hay muchos salmos en la palabra que hablan justamente de esto, de esperar en el Señor. Leemos unos poquitos. El Salmo 5, verso 3 dice, me presentaré de mañana oirás mi voz, Señor, y yo esperaré en tu palabra. El Salmo 32, verso 10 dice, el verso 10, más al que espera en Yahweh, le rodea la misericordia.
Tremendo, hermano. Salmo 37:9. Pero los que esperan en Yahweh, ellos heredarán la tierra. Fabuloso. Cuando tenemos paciencia, nuestra carne comenzará a morir. Bárbaro. Nuestras emociones irán muriendo. Todo aquello que no es producido por el Espíritu Santo comenzará a morir. El esperar a Dios mata a la carne o la adormece o la controla. Miren, en una oportunidad, un muy pequeño ejército venció a los israelitas. Josué, que estaba allí a cargo, se puso loco, se turbó, porque él vio con sus ojos que un pequeño ejército había vencido al ejército de Israel, que no era nada pequeño. Y entonces se puso loco porque dijo, ¿qué van a hacer las demás naciones que tienen unos tremendos ejércitos? Si este pequeño nos venció, ellos nos van a hacer de goma. Entonces consulta a Dios, se tiró frente al arca y oró. Oró unos 4 o 5 minutos, dice la palabra. Pero dice también la Biblia que Josué se quedó paradito allí desde la mañana hasta casi la noche, esperando la respuesta del Señor, esperando la voz de Dios. Y cuando vos, yo, esperamos a Dios, le estás diciendo, yo confío en tu decisión. Es como que le estás dando la certeza del Señor. Confío que tú harás lo que a mí me conviene, pensó Josué. No desesperes, hermano, hermana. La desesperación es parte del fracaso, ¿sí? Esperar en Dios es clave para ser sacado del lodo cenagoso de los tiempos difíciles. Tenemos que aprender, hermano querido, hermana, a esperar en Dios, a no ser impaciente, a no obrar por nuestros medios, por nuestro razonamiento, por nuestra inteligencia. Esa espera es maravillosa. Entonces, primero, pacientemente esperé a Yahweh. Segundo, mi paciencia y mi espera en Dios trae un gran resultado. ¿Cuál? Que Dios se inclina a mí y oye mi clamor. ¿Qué te parece? Dios no te escuchará en la desesperación ni en la ansiedad. Él te escuchará en la paciencia y en la espera. A veces nos adelantamos a los tiempos de Dios y terminamos perdiendo lo que Él quería darnos. No actuemos bajo desesperación y sin la guía del Señor terminaremos cometiendo muchos y grosos errores. Continuamos el Salmo 40, dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Hermanos, el esperar a Dios, tener paciencia y creerle, trajo sobre David beneficios extraordinarios. Dios lo sacó del hoyo de la desesperación y dice, lo puso sobre piedra, sobre peña, enderezó sus pasos y puso un cántico nuevo en su boca. Qué precioso, ¿no? Tal vez muchos o algunos pocos o alguien está escuchando este mensaje y estará como el salmista, tal vez, en un pozo de desesperación, viviendo tiempos angustiantes, tiempos difíciles, tiempos de confusión, tiempos caóticos. A esos les digo que el Señor quiere que sepan que el hecho que hoy estén pasando por un tiempo de desesperación, eso no significa que papá no esté con ustedes. Eso no significa que ustedes no son sus hijos. Pues fíjate, ¿quién estaba en desesperación? David, el rey más amado por Dios. Un rey que capturó la presencia de Dios, que obtuvo victoria tras victoria. Un rey que miró un ángel ante cuyo aspecto era tremendo y su altura dice de la tierra al cielo.
Un rey que gozaba de la presencia de Dios, siempre estaba cerca de él. Un rey que vio fuego descender del cielo y consumir el holocausto. Un rey que era matador de los gigantes. Ese rey entró en un tiempo de desesperación. ¿Por qué no vos o yo? Se sentía en el lodo, pero cuando espera en Dios, cuando esperó en Dios, cuando clamó a Dios, Dios dice, oyó su clamor. Puso mis pies sobre peña, dijo el salmista. 3 puntos poderosos, hermanos. Paciencia, esperar en Dios, clamar a Dios. Comenzó entonces a partir de allí en David una vida floreciente. Ocurrió refrigerio espiritual, ocurrió un florecimiento, una victoria tremenda, un tiempo de gozo, un tiempo nuevo, dice la palabra, un tiempo de renovación. Seguramente habrá personas que están en desesperación extrema. Lo han perdido todo, casa, familia, trabajo, y creen que todo está perdido y piensan en tirarse bajo el tren. Hay personas así. Habrá personas que están pensando que no hay salida. Habrá personas, pastores, a punto de caer en tentación. Habrá hombres de Dios por cometer locuras, pensando que ya no hay solución, cuando tenemos un Dios que interrumpe en espíritu y nos dice, yo te saco, sal vivo y en victoria de donde estás metido. Te dice, ten paciencia, no te desesperes, yo te sacaré, dice el Señor. Yo tengo planes para vos, dice el Señor. David dijo, yo no salí, Él me sacó, yo no podía salir, Él me hizo salir, Él me extendió su mano cuando clamé. Dios te sacará de ese tiempo de desesperación. Dice, puso mis pies sobre piedra, me dio estabilidad, dijo David, me puso firme en la oración, firme en la fe. Hermanos, enderezó mis pasos, dijo. Dios te dará un cántico nuevo, hermano mío. Tendrás muchos motivos para decirle, mi alma te alaba, mi alma te bendice, mi alma alaba porque Dios me perdonó. Él quitó mi depresión, Él quitó mi enfermedad, Él quitó mis ataduras, Él quitó todo de mí que me hacía mal, Él me hizo libre. Dice el salmista, siendo el matador de gigantes, había caído en un pozo de desesperación, había caído en un yugo. Dios tiene planes para con nosotros y si le buscas con corazón contrito, humillado y arrepentido, hermanos, dice Dios que tiene planes para con nosotros más allá de nuestros sentimientos, más allá de nuestras emociones. De un tiempo muy angustiante, dice David, pasé a cánticos nuevos, a alabanzas cargadas del fuego del Espíritu Santo. Eso solo lo puede hacer nuestro Dios. Pablo y Silas, azotados, golpeados, sangrantes, alababan y adoraban a Dios, y a la medianoche el lugar tembló y las paredes se reventaron y las puertas se abrieron y las cadenas se rompieron. Verán esto, dice la palabra, y temerán y confiarán en Dios. El verso 4, bienaventurado el hombre que puso en Yahweh su confianza y no mira a los soberbios, a los que se desvían por la mentira. Entonces, hermano, ten paciencia, espera en Dios, sigue clamando, Él te sacará de cualquier hoyo. No te impacientes, no te desesperes. El Señor cumplirá sus planes porque toda promesa de Él se cumple. Cuando estás en el hoyo, pareciera que a tu alrededor hay paredes altísimas de 20 metros, sin aberturas, sin ventanas, sin puertas. Y no puedes salir.
Sin embargo, si el Señor permitió esa situación en tu vida, es porque ya tiene un plan para vos, para llevar un cumplimiento y un propósito a manifestar en tu vida. Hermanos, llegamos a la conclusión. De esta preciosa palabra sacamos primero que nos anima a suplicar el favor de Dios y a ponernos bajo protección de su gracia. Segundo, nos anima a, respecto a nuestros pecados, que Yeshua, mediante la obra de la cruz, en la cruz, nos haya librado y descargado de ellos, de esos pecados, cosa que ni con nuestros sacrificios ni con nuestras ofrendas podríamos haber hecho. Tercero, nos anima a confiar en la victoria sobre nuestros enemigos espirituales que buscan la destrucción de nuestra alma. Y si Yeshua ha triunfado sobre ellos, sobre nuestros enemigos, nosotros que tenemos a Yeshua seremos, por medio de él, más que vencedores. Con esta fe podemos orar como David, con humilde osadía. Fíjense lo que dice el verso 14 y el 15 de la palabra del Señor. Sean avergonzados y confundidos a una, dice, los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ¡Ea, ea! ¡Qué impresionante! Hermanos, cuando un hijo de Dios es llevado hasta el borde del pozo, hasta el borde del precipicio, Satanás grita, ¡Ea, ea!, como dice allí la palabra. Es como si dijera, ¡jaja!, ¿no? Pensando que ganó la batalla, pero queda consternado cuando ve que una mano poderosa toma un carbón encendido y lo arrebata del incendio y lo saca. Esto lo podemos ver en Zacarías, alguno que quiera leer, capítulo 3, verso 2. ¿Qué más? Nos anima a todos a buscar a Dios, a que nos unamos en gozo que disfruta el salmista, como David, y a las alabanzas. Fíjense el verso 16, dice, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, Yahweh sea enaltecido. Aleluya. Hermanos, y el último punto, el quinto, finalmente, a muchos que se hayan afligidos y necesitados, a pesar de ser hijos de Dios, como David, pueden confiar en la ayuda y la liberación que Dios presta a los suyos. ¿Sí? Leamos el verso 17. Dice, aunque afligido yo y necesitado, dice la palabra, Yahweh pensará en mí. Aunque esté afligido, aunque esté en el lago del lodo cenagoso, dice, Yahweh pensará en mí. Extraordinario, hermanos. Mi ayuda y mi libertador eres tú, mi Señor. Dios mío, no te tardes, yo te esperaré. Aleluya. Mi hermano, de una mente eterna como la del Señor, que por eso eternamente piensa en cada uno de nosotros, bien se puede esperar confiadamente la ayuda y liberación que necesitemos. Amén, amén, amén y amén. Hermanitos queridos, que el Señor guíe sus sendas en esta semana que ya comenzó. Y acuérdense, no se olviden, por favor, si una aflicción los sorprende, tengan en cuenta la paciencia. Esperen en Él con certeza, porque la espera no va a ser infructífera. La espera va a tener éxito, porque Él nunca nos va a dejar esperando. Siempre va a venir.
esperen en Él. Entonces, paciencia, esperar en Él y clamar a Él. Porque si claman a Él, teniendo la paciencia y esperando en Él, dice que Él se inclinará y los escuchará. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Shalom.